Bien, estamos de vuelta con Gabriela Frías, periodista económica de CNN, para conversar sobre cómo ve ella el Perú. Gabriela está en Perú porque está haciendo un programa que se va a llamar Fuerza en Movimiento, que lo que busca es ver la excelencia en los negocios en nuestro país. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ti por tenerme, Enrique. Gabriela, danos la mirada desde afuera. ¿Cómo se ve a Perú desde el extranjero? Muy bien. Una economía muy estable, muy dinámica, de alto crecimiento, vis-a-vis otras economías de la región, con una inflación muy baja, en momentos en los que podemos contrastarlo con casos dramáticos, ¿no? Claro. Como Venezuela, como Argentina, muy en el nivel macro que las cosas se están haciendo muy bien. Y por supuesto todo el tema minero y de las grandes inversiones, ¿no? Claro. La gran apuesta que ha hecho ya el gobierno desde hace años de tener a la inversión y la llegada de la inversión como un pilar de crecimiento, así que bien. Acabas de mencionar una palabra clave, has dicho en el nivel macro y en el nivel micro. Bueno, si nos vamos a las mediciones internacionales, para citarte alguna, el Foro Económico Mundial, Ajá. La burocracia, decías tú, ¿no? Sí. Es un gran tema, el tema de la corrupción, el tema de la infraestructura como los grandes desafíos a futuro, y yo diría con urgencia ya de hacer algo en el presente. Y por supuesto el tema del aparato estatal y poner de acuerdo a todas las regiones en algunas cosas que son básicas, ¿no? Claro. ¿Y cuál crees tú que serían los principales riesgos que enfrenta Perú? O sea, ¿qué tipo de cosas nos deben preocupar respecto a nuestra economía? Bueno, yo te diría que a mí la pregunta que siempre me surge es ¿cuánto más va a durar este auge minero que le va a permitir al gobierno esa ventana de tiempo, claro, en la que puede hacer las otras cosas pendientes, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va a tomar a este auge como para que el gobierno también empiece a diversificar el aparato productivo? Entiendo que viene un plan para diversificarlo, que viene una estrategia. Para mí esas son bombas de tiempo si no se toman en cuenta, o si se va a quedar Perú como un país exportador simplemente de metales, minerales, alimentos, párrago, etcétera, ¿no? Esa es la pregunta. En Perú decimos mucho que la política va por un lado, la economía va por otro lado, y esto en un sentido es bueno porque los desastres de nuestra política parecen no afectar la economía. ¿Ustedes cómo ven eso desde afuera? Yo creo que se ve igual. Ajá. Yo creo que todo el ruido que escuchamos, los problemas que escuchamos están separados de un muy buen manejo macroeconómico. Pero hay otros temas que en lo político están afectando, ¿no? Tú estás viendo, por ejemplo, mucho el tema de las protestas por proyectos mineros, cómo incluso los propios líderes políticos se convierten también en manifestantes, claro, y le generan toda una posición a toda una localidad y generan consecuencias de desarrollo o de falta de desarrollo, y estoy pensando en Cajamarca, por supuesto, no es el único caso, y piensas también en la institucionalidad y la falta de institucionalidad o la falta de presencia del Estado en algunas zonas del país, en la selva, en la sierra, como los contrastes, ¿no? Del tema político, claro, pero que también afecta el tema económico. Ajá. Si tú tuvieras que comparar la gestión del presidente Humala con la gestión del expresidente García, ¿qué cosas son si quieres, los aspectos más resaltantes en la comparación? Bueno, yo creo que el que yo resaltaría básicamente y ahí es en donde entramos con el tema macroeconómico, resaltas a Julio Velarde, resaltas, claro, a las autoridades, ¿no? A Luis Miguel Castilla. La agenda de inclusión social me parece muy interesante, me parece que llegó la hora de atenderla, pero lo que me preocupa es cuánto de esa intención de inclusión social. Está muy bien que saquemos a millones de personas de la pobreza, pero esa agenda de inclusión social no puede estar completa si no terminas generando oportunidades, y oportunidades, claro, de educación, salud, calidad de los servicios, y tienes un aparato estatal muy grande para el tipo de servicio que le está ofreciendo a la población. Esa es, para mí, la comparación más importante que yo haría. Y también que ha habido mucho pragmatismo al inicio de esta gestión. Desde Estados Unidos se veía con cierto temor la llegada de Ollanta Humala al poder, y yo creo que los analistas lo han dicho muy bien. Se habla de un pragmatismo y se entiende que se tienen que mantener ciertas reglas del juego básicas, porque ustedes tienen un sector que necesita certeza de largo plazo, por el tipo de inversiones que requiere el sector minero e hidrocarburos inclusive, ¿no? ¿No te llama la atención que, habiendo aumentado
significativamente el presupuesto de los programas sociales en este país durante este gobierno, la reducción de la pobreza durante sus primeros 3 años haya sido el tercio de lo que se redujo la pobreza en el gobierno anterior? Pero es que ahí entonces entramos con el tema, yo creo, de la capacidad que tiene de implementación y de ejecución de todo el canon minero, de todo el tema de los impuestos y las regalías. O sea, es muy buena noticia que tengas precios altos y que tengas fondos especiales que transfieras a las regiones, pero si no tienes la capacidad técnica en esos gobiernos regionales, creo que en parte se explica el por qué quizá algunas partes del país no sienten esa derrama económica. Yo creo que eso es lo que más destacaría. De acuerdo. ¿Cómo es el papel de la primera dama? Porque la primera dama tiene un papel bien, si quieres, presente en la política peruana. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay quienes dicen que es demasiado el ruido que hace. Yo creo que sí. Yo creo que estoy de acuerdo con esa percepción y creo que en lo que deberían enfocarse en el Perú es a tratar de atender la agenda micro y terminar con ese ruido. Yo sé que ha habido mucho ruido en las últimas semanas, pero no ha sido de ahora, sino que ha sido ya de varios meses. Así que les preguntaría yo a los peruanos, yo me subo y platico con la gente en el hotel en el que me quedo y mucha gente siente que ella, bueno, tiene parte del poder, ¿no? Y hay quienes dicen que eso está muy bien y hay quienes dicen que eso está muy mal. Pero eso le toca a los peruanos decir. Claro, pero como tú dices, en vez de estar enredados en politiquería, deberíamos pues resolver los temas micro tan importantes que tenemos pendientes. Gabriela, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.